Eric, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a todas las entidades, al doctor Jesús Vergara, que es uno de los abogados con los que he trabajado aquí en Colombia en algunos casos que han sido incluso de interés nacional, mediáticos, y quien a bien tuvo, pues, referirme con ustedes. Vamos a trabajar hoy un tema que resulta bastante interesante, que tiene alrededor también algunos mitos. Parte de la intención que tengo es romper algunos de esos mitos en relación con la perfilación criminal o perfilación criminológica, como es el término correcto. Eh, no tan novelesco como lo quieren hacer ver series como Criminal Minds, por ejemplo, como Hunter, Mindhunter, que aunque es un poco más real, pues también sobrepasa un poco el tema de la ficción. Y que entiendan cómo en países como los nuestros, caso México, caso Colombia, caso Panamá, aunque todavía está muy incipiente, caso Guatemala, que son los que me constan por experiencia, pues se ha venido desarrollando y tiene utilidad precisamente para no usar la fuerza, precisamente para que el uso de la fuerza no se exceda, para que se trabaje con una herramienta que tenemos llamada inteligencia, y no me refiero solamente al concepto neurológico o neuropsicológico de inteligencia, sino que me refiero al concepto estratégico de la inteligencia que todos los gobiernos tienen como agencia. Es imposible concebir un Estado del régimen que sea, hasta los regímenes autoritarios lo tienen, sin que tenga un servicio de inteligencia que maneje y procese la información, una información que permita vaticinar, que permita predecir, que permita tomar decisiones de la manera más adecuada. Voy a cargar la presentación. Para irlos ilustrando en lo que vamos a trabajar. Ok, aquí aparece. Más que una serie de títulos, yo soy un convencido de que eh, el hábito no hace al monje, pero no el hábito de conducta, sino el hábito de vestimenta, sino que lo hace la experiencia. Y en mi caso particular, pues una experiencia que data de 27 años, recién salido de mi pregrado, por accidente. Me presenté e ingresé a lo que en su momento era el Servicio de Inteligencia en Colombia, el DAS. Y esa fue mi escuela durante 14 años, trabajando varios frentes y dentro de esos la perfilación criminológica, aspectos de tipo forense, de investigación criminal, eh, de investigación judicial, de peritajes y de, bueno, de lo que hoy día de manera independiente hago y me dedico a trabajar no solamente en Colombia, sino en países hermanos como Panamá, como Guatemala, como Honduras, México, Perú, en especial con el sistema penal acusatorio que desde hace algunos años viene rigiendo a toda Latinoamérica, porque no es diferente, o por lo menos no tan diferente de un país al otro. Tenemos mucho más en común que en diferencia para ese trabajo, precisamente en el ámbito penal. Para comenzar, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que ustedes que están observando esa ayuda, escriban en el chat qué es lo extraño que observan ahí. ¿Qué es lo que les parece bizarro
extraño, poco común de esa imagen. Quiero que lo vayan escribiendo en el chat de YouTube y yo sé que me lo van a ir compartiendo a través del audio para tener una idea de lo que ustedes están escribiendo en este momento. Lo leemos. Bueno, acá lo puedo ver. Dicen un ciego, un invidente que está leyendo. Muy bien. ¿Qué más? Por lo general es lo primero que se nota. Y lo primero que notamos porque neuropsicológicamente somos una cultura muy visual. Entonces eso nos llama la atención. No somos tan kinestésicos como son las culturas orientales, por ejemplo. La mesera apuntando con un cuchillo. Cristian Rueda nos dice, parece veneno en el café. Está dando una interpretación, ¿no? Porque no sabemos si hay veneno. Una calavera en la taza de café, eso es un poco más acertado. Lo dice Emma, muy bien. Una mano de sombra en la ventana. ¿Qué más observan diferente? Una huella de sangre. Muy bien. La mano extraña de una mamá tomando a su hijo. Muy bien, ¿qué más? Un salero, bueno, no tiene nada extraño, un salero, un restaurante. El niño siendo arrebatado por la señora. Muy bien. En los pies de la mesera se ve la silueta de un cuerpo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy buenas sus observaciones. Una cosa es ver y otra observar. De hecho, ambas actividades no las hacemos con los ojos ni con el sentido de la vista. Nosotros vemos y observamos con el cerebro, en especial con nuestra parte occipital, es decir, la parte de atrás del cerebro. No son los ojos los que ven, es el cerebro en realidad el que finalmente interpreta las señales sensoperceptivas. Cuando hablamos de perfilación criminológica, estamos hablando de una técnica de la criminología. Esto no es una especialidad de la psicología, es de la criminología. Por eso el término original es criminal profiling. Es de la criminología que nos permite observar algo que los demás no pueden observar. La evidencia conductual, algo que no queda impreso ni que se puede recoger a través de luminol ni a través de alguna otra ayuda para elemento material probatorio, sino simple y llanamente la observación y el análisis. Por eso los perfiladores somos analistas, a diferencia de lo que dicen algunas series como Criminal Minds, donde aparentemente el perfilador es el que elabora el perfil, recoge la evidencia, adicionalmente hace la persecución y finalmente la captura del sospechoso o el presunto responsable. Pues un perfilador no hace nada de eso. En realidad lo que el perfilador hace o hacemos es analizar información, es lo aprendí yo trabajando en el servicio de inteligencia, es cumplir con el ciclo de inteligencia, tener unas fuentes, analizar esas fuentes y su confiabilidad, someter esa información a un proceso de análisis
y finalmente difundirlo a través de un informe. Eso es lo que hace el perfilador criminal, es un especialista de la criminología forense. Forense significa que puede convertirse en prueba, significa que yo la puedo llevar al estrado judicial y exponerla como experto, como perito. Es una especialidad de la criminología forense que realiza análisis del comportamiento de y en la escena del crimen. En esas dos instancias, no siempre los perfiladores vamos a la escena del crimen, porque en muchas ocasiones no podemos, porque no está la inmediatez para hacerlo, pero sí tenemos elementos de la escena, la necropsia, la fotografía, la planimetría, los informes de lofoscopía, que podemos precisamente analizar y combinar en los procesos mentales que hacemos dentro de la perfilación criminológica como tal. Hacia análisis victimológico, la víctima es una fuente impresionante de información. A veces le damos más importancia al presunto agresor o al agresor que a la víctima. A mí me preocupa, por ejemplo, cómo cuando hablamos de homicidio serial y de los antecedentes de homicidio serial, en especial en Colombia, que lamentablemente tenemos muchos. Colombia ha sido un país con una proliferación de asesinos seriales bárbara, absurda. Desde antes de uno muy mencionado acá, que llamaron la bestia, Luis Alfonso Garavito Cubillos, a quien tuve la oportunidad de conocer, de entrevistar, incluso no hace mucho, en la cárcel de máxima seguridad que tenemos en el Caribe colombiano, en Valledupar. Pero antes que él, hacia finales de los años 70, 80, estuvo el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, que en ciudades como Ambato, que sé que una de las universidades de Ambato está acá patrocinando este evento, cometió muchos crímenes de niñas, adolescentes, que incluso fue capturado en esa ciudad, pagó una condena irrisoria por uno de esos homicidios y accesos canales violentos que cometió contra estas niñas, estas menores de edad. Un individuo, un infrahumano, como digo yo, porque esto no es humano, un infrahumano, los medios de comunicación lo llaman monstruo, lo llaman bestia, tienen otras denominaciones, pero este infrahumano se ufanaba de tener cerca de 350 víctimas en Colombia, Ecuador y Perú. De ahí su mote de monstruo de los Andes. Y tenía una particularidad, ¿sí? Una firma específica, un modus operandi muy específico, pero lamentablemente para esa época pues no teníamos avances en la perfilación criminológica y muchos de esos homicidios se consideraban aislados o eran simples y llanamente desapariciones sin que hubiera bases de datos que correlacionaran en las víctimas y pudiera generar alertas como las que hoy día sí se pueden generar en relación con la presencia de asesinos seriales. ¿Qué es la perfilación criminal? Es una práctica especializada de la criminología forense. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces se confunden y creen que esto es solamente propio de los psicólogos. No, es de quienes trabajamos comportamiento criminal. Y la ciencia del crimen no es la psicología, no es la psiquiatría, es la criminología. No es la criminalística, porque la criminalística es una técnica o un conjunto de técnicas. La ciencia es la criminología, que permite el entendimiento de casos criminales desde el análisis de la evidencia física, la evidencia digital. Ese es el nuevo escenario del crimen, el cibercrimen, la dark web. Hoy día los narcotraficantes no se encuentran en sitios aislados, no hacen sus intercambios, no se entregan el dinero en maletines
grandes o en mochilas inmensas como lo hacían antes. Hoy día todo lo hacen a través de la web oscura o de la dark web. Hoy día la pornografía infantil está en boga en ese tipo de escenario criminal. Por eso es importante considerarlo, por eso hablamos de cibercrimen y eso también corresponde a la perfilación criminológica. La evidencia física, digital y comportamental. ¿Qué es un perfil criminal? Es un conjunto de características observables de un posible delincuente o criminal. Características psicológicas, criminológicas, victimológicas, sociológicas, antropológicas, incluso lingüísticas. Hay maneras en que ciertos criminales se expresan que son propias de ellos y que pueden ser identificables. Yo tuve un caso en una investigación de un violador serial en inmediaciones a Bogotá, ciudad capital, en varios pueblos de un estado, llamémoslo así, un departamento llamado Cundinamarca, que usaba pasamontañas y asaltaba mujeres campesinas, por lo general madres solteras o madres cuyo esposo o compañero permanente salía a trabajar a tempranas horas de la mañana. Él las acechaba, usaba el pasamontañas, entraba bruscamente a la vivienda de forma violenta, las amenazaba con arma blanca y lingüísticamente les decía: déjese hacer el amor, mamita. Tuve la oportunidad de entrevistar a 32 víctimas y en su gran mayoría todas lingüísticamente coincidían en que esas eran las palabras que él utilizaba para someterlas. También las amenazaba con hacerle daño a sus hijos, que por lo general eran niños, bebés de muy poca edad, si no se dejaban hacer el amor, como decía él. En realidad era una situación violenta, era un acceso carnal violento. Entonces fíjense cómo lingüísticamente hay formas de identificar comportamiento. Nada en la perfilación criminológica es desechable. Todo puede tener un sentido de tipo técnico-científico. Y no estamos hablando de una técnica y mucho menos de una ciencia de certeza. A veces en el estrado me preguntan eso. Y yo digo, no, no es de certeza. La psicología no es una ciencia de certeza. La criminología tampoco. La práctica del derecho menos. Ni siquiera la medicina. Usted puede tener a dos médicos con el mismo paciente y los dos médicos pueden en un momento dado dar un diagnóstico diferente. O sea que no estamos hablando de exactitud ni de certeza, pero sí estamos hablando de probabilidad. Y mientras haya una probabilidad alta, pues habrá utilidad. Y podemos, como hemos hecho en el caso Colombia, llevar esos informes, esos procedimientos de perfilación criminológica a los estrados. ¿Qué es la perfilación criminal o el perfil criminológico? Es una técnica para inferir las características de los individuos responsables de actos criminales. Esto lo dice el doctor Brent Turby, a quien tengo la oportunidad de conocer, entre otras cosas porque fue profesor mío. Otra definición nos dice que la perfilación criminal es una especialidad de la criminología aplicada a lo forense que tiene como propósito principal inferir datos del agresor analizando el comportamiento en la escena del crimen. Es un concepto de Peterick del año 2014, muy moderno. De hecho, el doctor Peterick trabajó durante muchos años en la policía, eh, en la búsqueda, en la identificación, en especial de criminales seriales, no solamente a nivel de homicidas, sino de asaltantes sexuales, de pirómanos o incendiarios seriales, de estafadores seriales. Seguramente ustedes lo reconocen, es Ted Bundy, un individuo bastante astuto, que en la década de los 70 y 80 aterrorizó a gran parte de los Estados Unidos. Era un individuo que era bastante nómada, entonces tuvo geográficamente una
territorio bastante extenso en los 50 estados de los Estados Unidos. Él viajaba en un Volkswagen antiguo, los que en México llaman bochos o escarabajos, que además ha sido uno de los mejores carros del mundo, uno de los inventos de la Segunda Guerra Mundial, y buscaba jóvenes universitarias a las que asaltaba sexualmente y asesinaba de forma brutal, con decapitaciones, con empalamientos, fíjense cómo de manera grotesca coleccionaba ciertos trofeos o partes de las víctimas y adicionalmente practicaba necrofilia, que es una práctica muy común en los asesinos seriales. Algunos la niegan. Aquí yo tuve la oportunidad de entrevistar y perfilar a Freddy Valencia, que fue llamado el monstruo de Monserrate, un hombre al que se le atribuye un poco más de 50, 60 víctimas, mujeres en estado de vulnerabilidad, de riesgo, porque la gran mayoría eran adictas a drogas alucinógenas y otras eran trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, una zona bastante deprimida y peligrosa. Y él negaba haber tenido relaciones sexuales con los cadáveres, pero era parte de su práctica, así como darles o regalarles ropa interior nueva para que la utilizaran y después él se las arrancaba y conservaba esa ropa interior. Tenía unas fosas, se encontraron 30 cuerpos, 30 fosas, es decir, unos huecos que él hacía en un cerro, el Cerro de Monserrate, que es muy icónico aquí en la ciudad de Bogotá, y ahí enterró a cada uno de esos cuerpos, por lo menos en la fosa que él entregó, la que se logró a través de antropólogos forenses escudriñar, porque presumimos que hay más fosas, pero lamentablemente no fueron encontradas. Entonces estamos hablando de la perversidad. ¿Sí? Aquí no solamente valen etiquetas de trastorno antisocial de personalidad, de psicopatía, bueno, algunos casos son psicóticos y esos sí son más de enfermedad, pero en su gran mayoría de perversidad. La perfilación criminológica no es nueva, data desde los años 70, uno de sus gestores fue precisamente el FBI, el Buró Norteamericano, que creó una unidad de ciencias del comportamiento. Series como Mindhunter dan cuenta de eso, en sus primeros, en sus comienzos, como personas como el doctor Robert Ressler, ya fallecido hace más o menos 5 años, quien además acuñó el término de asesino serial, diciendo que era aquel que tenía por lo menos 3 víctimas con el mismo modus operandi, una victimología, un modus operandi más o menos similar, porque el modus operandi puede cambiar, una victimología similar, esa difícilmente cambia, y algo que se tiene a mantener estable es la firma del criminal, una firma específica. Y acuñó ese término de asesino serial, entrevistó a varios asesinos seriales confesos en prisión que estaban condenados a pena de muerte, a pena capital en los estados donde había pena capital o hay pena capital aún, como Texas, la Florida, y otros que estaban condenados a cadena perpetua sin parol, es decir, sin beneficio de excarcelación. Aquí algunas autoridades de la perfilación criminal, el doctor Robert Ressler, que perteneció al FBI, uno de los creadores del método CIA o CIA de perfilación criminológica, el doctor John Douglas, Roy Hasselfoot, Mark Zafarik, y de los recientes, el doctor Brent Turby, que ha tenido la oportunidad de estar eh, ya algunas veces en Colombia, y dentro de esas, inclusive de haber compartido escenario, de haber sido profesor mío. Los doctores Hasselfoot, Burgess, Ressler y Douglas de el FBI dicen que la forma en que un criminal comete un delito resulta relacionado con sus características personales. Por eso la primera clasificación que sacó el FBI correspondía al criminal organizado
versus el criminal desorganizado. Después la reestructuraron y encontraron que no hay un criminal organizado netamente puro ni uno desorganizado puro, sino que tienden a ser más mixtos, es decir, predominantemente organizados o predominantemente desorganizados. Ese fue un avance que permitió precisamente la experiencia y la casuística dentro de esos elementos de la perfilación criminológica. Hablar de violencia instrumental, aquella necesaria, básica para someter las resistencias de las víctimas. Por ejemplo, darle un golpe contundente para dejarla imposibilitada si se opone a un robo, amenazarla con arma blanca o arma de fuego para permitir que se deje robar. Cosas como esas básicas, pero cuando la violencia se excede y vamos a lo que llamamos la violencia expresiva, pues ya la connotación es otra. Esta violencia expresiva tiene un componente de tipo pasional, donde se libera emociones como la ira. La ira es una emoción universal, donde hay odio, ese ya es un sentimiento, donde hay necesidad de destrucción. Tiene un carácter simbólico, donde se destripa, es decir, se sacan las vísceras, donde se desfeminiza, es decir, se atacan los genitales femeninos, donde se empala, en fin, donde se hace una serie de actos macabros como esta es una foto real de un caso que tuvimos la oportunidad de trabajar acá precisamente con el doctor Jesús Vergara, que fue el caso del coronel Aldana, un alto oficial de la Policía Nacional que asesina a su esposa, la mamá de sus dos hijas, la asesina de una forma brutal porque ella descubre que él tiene unas prácticas ocultas de tipo homosexual. Pues que eso no es un pecado, no es un pecado ser homosexual, pero ocultarlo y llevar una doble vida y además de eso maltratar a la pareja heterosexual, quiero decir, pues eso ya no es correcto. Evidentemente ella se cansa, lo confronta con esa situación, él reacciona de manera abrupta, la golpea con objeto contundente, pero empieza a desmembrarla. Y dentro de esa violencia expresiva, le propina 57 cortes al rostro, como ustedes ven en la diapositiva, que es grotesca. Yo no soy muy amigo de las imágenes grotescas, pero en ocasiones hay que mostrarlas para poder ilustrar situaciones como esta. Le quema los pulpejos dactilares para evitar ser identificada, le retira los implantes mamarios porque sabía que a través de los códigos que hay en los implantes mamarios podían también identificarla, le retira una de las costillas, hace toda una serie de rituales macabros, no solamente para que no la identifiquen, sino para desplegar toda la ira y la violencia expresiva que tenía en contra de quien había sido su esposa y madre de sus hijas. Fíjense lo perverso de ese tipo de actuación. Pero como no existe crimen perfecto, pues la investigación criminal permitió no solamente, a pesar de la conciencia forense que tenía este individuo, porque él había estudiado criminología y criminalística en la escuela de policía, había utilizado hipoclorito de sodio para borrar las manchas o por lo menos para ocultar las manchas de sangre de su esposa, había arrojado los restos más o menos 20, 22 kilómetros del sitio donde la atacó y donde la ultimó, que fue la escena primaria, es decir, la propia casa. Pues los investigadores tuvieron a bien hacer una muy buena labor, destapar ductos de la cañería en el baño y encontrar vestigios de prueba biológica, sangre y ADN que correspondía con la víctima, con Erika Yeneris, y vincularlo con ese homicidio, con el tipo de bolsa que utilizó para empacar los restos, también ligarlo con unas bolsas que se encontraban en esa casa, con el tipo de nudo que se hizo. Bueno, habían varios elementos que permitieron vincularlo y allá lo responsable hoy día es un individuo que está condenado a 35 años de prisión por el homicidio agravado de su esposa y madre de sus hijos. Este es otro elemento que tomamos en cuenta en la perfilación criminológica, el principio de intercambio de Lockhart. Edmund Lockhart, el padre de la
criminalística y la criminología también decía que es imposible que un criminal actúe, especialmente la atención de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia. Es decir, hay algo que deja y algo que se lleva. De ahí el contenido psicológico, la necesidad psicológica de llevarse los souvenirs, los premios, de hacer rituales con el cuerpo, de dejarlo en cierta posición, de hacerle cierta seña al cuerpo, cierta marca, porque hay una necesidad psicológica de hacerlo, que el criminal no puede evitar, y lo hace. Bueno, Jeffrey Dahmer fue uno de los que muy bien estudió el doctor Robert Ressler, por eso sacó uno de los libros que él llamó Dentro del Monstruo, que aquí incluso en esta diapositiva lo ilustro, este libro, Asesinos en Serie, y otro llamado Dentro del Monstruo, ustedes pueden conseguir ya en español, que habla de todo el trabajo que hizo con un hombre que parecía ser alguien muy integrado en la sociedad, presuntamente venía de una familia muy estructurada y resultó asesinando jóvenes homosexuales de color que conocía en bares gay, que se llevaba a su casa, a su apartamento, departamento, que los ponía en incapacidad de resistir, los drogaba, les cercenaba el cerebro, los tenía como un zombie y después literalmente practicaba con ellos canibalismo, o sea, literalmente se los iba comiendo de a pocos y los conservaba en un refrigerador. Bueno, y algunos otros, quiero traerles más ejemplos cercanos que todos esos ejemplos gringos. Hay dos grandes tipos de perfil, uno de delincuentes conocidos o perfil inductivo, que utilizaba o yo aprendí en mi experiencia profesional, cuando ya teníamos identificados cabecillas de grupos terroristas como las FARC y el ELN, y era función mía realizar esos perfiles criminológicos para poder adelantar precisamente varias labores de tipo táctico, militar y de inteligencia, con el fin de capturarlos o en caso tal, darlos de baja. Todo eso se hizo con un previo perfil psicológico, criminológico. No se iba al azar. Y ahorita les ilustro en la operación Orión, que fue después de la operación Jaque, una de las operaciones más exitosas que se hizo en Colombia para dar de baja al máximo jefe de las FARC en su momento, Alfonso Cano, cómo la perfilación criminológica tuvo utilidad para hacerlo. ¿Qué es lo que usted debe tener en cuenta en el perfil criminológico? Estas fuentes de información: el modus operandi, la escena del crimen, la victimología, el perfil geográfico, porque la mayoría de criminales tienen ciertas zonas por donde se mueven, otras que son sus zonas de confort, y en esto los ingleses son muy avanzados. El doctor David Canter, a través de la psicología científica, ha logrado tener unos avances interesantes en ese sentido. De hecho, el círculo de Canter fue una de las metodologías que yo utilicé para identificar al violador serial del que les hablaba en un comienzo, el que utilizaba el pasamontañas, y que nos permitió aproximarnos al sitio donde él vivía. Y efectivamente en ese pueblo fue donde finalmente se produjo la captura de este individuo. Y la firma. La firma es ese elemento de carácter comportamental, psicológico, innecesario en la escena, pero que está impreso y que tiene un significado para el agresor. La posición en la que deja la víctima, la violencia expresiva que despliega sobre ella, las palabras que utiliza o utilizó para someterla, el tipo de nudo, por ejemplo, que utilizó para amarrar a la víctima. Acá en Colombia tuvimos un asesino serial de mototaxistas, es decir, de personas que se dedicaban al negocio de utilizar sus motocicletas para transportar gente como unos taxis a muy bajo costo, en especial en zonas suburbanas. Este individuo captaba a los mototaxistas, los llevaba a sitios despoblados, allí los agredía, los sometía y los amarraba con un amarrado particular. Esa era su firma. Ese tipo de nudo, o ese nudo tipo polea, era la forma
psicológica en que él se representaba. Y eso fue lo que permitió vincular la victimología y después vincular los crímenes y posteriormente encontrarlo a él responsable, es decir, se constituyó en evidencia, porque no solamente tenía la misma victimología, hombres todos, entre los 18 y los 40 años, todos dedicados al mototaxismo, todos de contextura ectomorfa, es decir, delgados, flacos, y todos con el mismo tipo de nudo al momento de encontrar los cadáveres. Aquí hay algunos usos de la perfilación criminológica: descarte o confirmación de sospechosos, identificar criminales desconocidos, realizar procesos de entrevista en procesos judiciales, eh, desarrollar labores de inteligencia, labores de investigación criminal, en fin. Seguramente en otra oportunidad que tengamos podemos ampliar un poco más esos usos. Lamentablemente hoy por tiempo no. Esto es un poco de violencia expresiva que se utilizó en México durante algún tiempo, cuando las bandas de narcos en su momento colgaban desnudos los cadáveres de la contraparte. Mostrar el cuerpo desnudo es una forma de humillar a la víctima, es una forma de humillación, desmembrarlos. Era una forma de generar pánico en el bando contrario de narcotráfico. Carteles de narcotráfico que han llegado a superar a los carteles colombianos en la crueldad y la violencia expresiva que han utilizado contra la población civil y contra bandos contrarios. ¿Cuáles son los modelos de perfilación más utilizados? El modelo CIA, Crime Investigative Analysis, el CIA, desarrollado por el FBI, el modelo de psicología investigativa del doctor Canter, de lo que les hablaba precisamente del perfil geográfico del círculo de Canter, el modelo BEA o Behavioral Evidence Analysis del doctor Brent Turby. Ahí está él, el bajito soy yo, pero ese grandote es el doctor Turby, que me parece muy completo, muy útil. El perfilado indirecto de la personalidad, que fue algo que, o el método que particularmente utilicé cuando se hizo la operación Orión, que es con la que quiero concluir. Luis Gregorio Ramírez Maestre, el asesino de mototaxistas que les hablaba hace un momento, que asesinaba a todos estos hombres en una región bastante grande del territorio colombiano. Fíjense el tipo de amarradijo que tenía. Esa era su firma, la forma de amarradijo tipo polea que él aprendió prestando su servicio militar en la Armada. Además hacía unas mochilas que aquí son propias de una tribu indígena en la costa atlántica llamada Guayú, y esos nudos son muy propios de los Guayú. Él lo aprendió ahí y lo utilizó con sus víctimas. Si quieren ampliar la información sobre este caso, hay un documental que hicimos donde fui consultado, se llama El asesino de la soga, así lo encuentran por YouTube, o en mi canal de YouTube, Belisario Balbuena, y ahí pueden tener un poco más de los detalles de la perfilación que se hizo con este individuo. Bueno, yo vengo de que fue el Servicio de Inteligencia en Colombia, un edificio, incluso una estructura que fue atacada por el narcotráfico al final de la década de los 80, comienzos de los 90, con un bus bomba que tenía cerca de 1 tonelada de dinamita, que le costó muchas víctimas inocentes, gente que solamente trabajaba por la seguridad de gobierno, por la seguridad de Estado. Y fue mi escuela, y aprendí aspectos de inteligencia, en especial de la inteligencia táctica, de la inteligencia estratégica, que cumple un ciclo, y que me permitió, dentro de otras, conocer y perfilar blancos de interés nacional como lo fueron las FARC. No un grupo guerrillero, porque perdió la ideología desde hace muchos años. Es un grupo terrorista, narcoterrorista, porque se sustentaba del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas, que se fundamentó en la Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong, sí, que tenía algunas ideologías similares de la guerra irregular, pero en realidad era un grupo terrorista con presencia inclusive internacional. En Europa tenía bastante apoyo, en México.
Aquí hay alguna organigrama de lo que era el secretariado, es decir, los grandes cabecillas. Y este era el máximo comandante. Este individuo, Guillermo León Sáenz, llamado con el alias de Alfonso Cano, un hombre de vieja data en las FARC, antropólogo, abogado, iba con los otros cabecillas de las FARC, como este individuo, alias Iván Márquez, Luciano Marín Arango, que hace poco, en una operación que se hizo en Venezuela, fue herido y hoy día está en estado de coma, está en estado vegetativo. El karma que dicen algunos, estar en su ley, alias el Mono Jojoy, alias Jorge Briceño Suárez, el mono Jojoy, un hombre bastante beligerante también, que fue dado de baja en una operación militar, junto a su gran maestro, alias Tiro Fijo, Rodrigo Londoño Echeverry, Timoleón Jiménez o Timochenko, quien se hizo el proceso de paz. Bueno, algunos otros cabecillas, esa es una división. Fíjense la presencia que tenía las FARC en el país. Estábamos inundados por este grupo terrorista, manejado por el cabecilla alias Alfonso Cano. Una de las operaciones militares más exitosas fue Operación Jaque, que sin disparar un solo proyectil se logró el rescate de unos secuestrados de alto nivel o de alto interés para el gobierno de turno. Fue una operación astuta de inteligencia, con procesos precisamente de perfilación, pero en especial esta, la Operación Odiseo, donde tuvo la oportunidad de participar, estaba dirigida a capturar o dar de baja a este individuo, el máximo cabecilla de la organización narcoterrorista FARC. Un hombre estructurado, este no era un campesino, este no era un hombre ignorante, como les digo, era un hombre profesional. Él tenía una profesión de abogado, había estudiado antropología, era profesor de ciencias políticas en una universidad privada, conocía Europa, estudió en la Universidad de Lovania, en la antigua Rusia, Unión Soviética. Desde muy joven perteneció a las juventudes comunistas en la década de los 70. Fue inclusive candidato presidencial por el Partido Comunista Colombiano hacia el año 74. Fue negociador de las FARC en los diálogos de Caracas en Venezuela, en Tlaxcala en México hacia el año 92, hasta llegar a ser no solamente el ideólogo, sino el máximo comandante de las FARC. Un sujeto bastante desconfiado, muy suspicaz. De hecho, su primer anillo de seguridad era solamente conformado por mujeres. Él decía que confiaba más en las mujeres que en los hombres. Decía que las mujeres eran más leales. Y en dos mascotas que tenía, dos perros con los que siempre andaba, o por lo menos antes de que hiciéramos la operación Odiseo. Había gente que probaba su alimento antes de que él lo probara, porque tenía temor a ser envenenado. Era un sujeto terriblemente suspicaz, perspicaz. Teníamos información en ese perfil de cuáles eran sus hábitos, de cuáles eran sus compañeras permanentes, sus mujeres, de los desplazamientos. Tenía 276 órdenes de captura por diferentes delitos de extorsión, homicidio, desaparición forzada, por reclutar menores de edad para las filas de las FARC. Bueno, una cantidad impresionante de crímenes. Un sujeto bastante frío, a veces se hacía parecer despiadado, inclusive en su manera de dar órdenes y ordenar algunas ejecuciones. Se empezó a obtener información en las capturas que se hizo de algunas personas que lo conocieron, que fueron precisamente informantes y que dieron información útil para complementar el perfil y para tener la ubicación. Una ubicación inicialmente en un sitio que era bastante difícil de acceder, que era el Cañón de las Hermosas, un sitio inclusive donde no entran comunicaciones, una selva completa, pero él sale de ahí y se va a un sitio en el Cauca, un poco más accesible, un sitio donde, vale decirlo, hay que decirlo, el sitio donde incluso nació la que hoy día fue elegida vicepresidenta de este país, Francia Márquez, y en ese sitio se encontraba escondido.
pero no teníamos aún la certeza absoluta de que estuviera allí. Solamente se habían detectado un par de mujeres de sonido de seguridad, pero a veces las rotaba, a veces las cambiaba, entonces todavía no era conveniente hacer el operativo. Se decidió cuando se encontraron a sus mascotas, los dos perros con los que él andaba. Ahí se supo que él se encontraba en ese sitio, escondido, y ahí fue donde el operativo se hizo y dio como resultado precisamente la baja de este criminal, de este cabecilla y su posterior identificación. Pero esto no hubiera sido posible solo bombardeando, esto no hubiera sido posible solo con inteligencia técnica. Aquí se necesitó inteligencia humana y dentro de esa inteligencia humana los procesos de perfilación criminológica para saber a quién nos ateníamos con este individuo, cuál era sus hábitos, cuál era su personalidad, qué se podía vaticinar en él. Fue un elemento importante para lograr hacer esta operación. Por temas de tiempo y para darle espacio a sus preguntas, a sus inquietudes. En primer lugar, les agradezco su atención, su participación, la invitación formal que me han hecho a este evento. Este es mi canal en YouTube. Si se quieren suscribir, ahí hay varios temas, casos que he tenido la oportunidad de trabajar. Mis canales en Twitter y en Instagram, que también pueden consultar con algunas de las situaciones de experiencia y académicas que he tenido la oportunidad de tener. Gracias infinitas, en primer lugar, para todos ustedes por su atención y estoy atento en el tiempo que nos queda a las preguntas. Doctor, le leo algunas preguntas. Gracias. Estoy viendo una, perdóneme que lo interrumpa, de Belinda Morales, que me parece muy interesante, y dice, ¿los sicarios se los podría denominar asesinos en serie? Los narcos que asesinan a muchas personas en un mismo momento y cruelmente tienen problemas psicológicos. Bueno, aquí hay dos preguntas en una, Belinda. Para responder la primera, los sicarios no son asesinos seriales y su pregunta es muy buena. Pese a que pueden tener tantos o más víctimas que las de un asesino serial, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de perfilar alias Popeye, que fue el jefe de sicarios del cartel de Medellín aquí en Colombia. Y Popeye se ufanaba de haber asesinado cerca de 200 personas por mano propia. Pero Popeye no era un asesino serial, era un individuo psicopático, perverso, que por ufanarse con quien él llamaba el patrón, cometía homicidios, pero a cambio de qué? De dinero. Esa es la motivación del sicario, el dinero o la posición dentro de la organización. ¿Cuál es la motivación del asesino serial? Es netamente personal. Son motivaciones de tipo sexual, son motivaciones por poder y por control de la víctima. Hay una necesidad de control y de poder sobre la víctima, sobre la vida de la víctima, sobre la sexualidad de la víctima. Esa es la motivación del asesino serial. Los narcos no necesariamente tienen problemas psicológicos. El narco es alguien bastante ufanado por el poder, y siente que precisamente con la gran capacidad económica, militar que tiene, puede hacer lo que le plazca y de hecho lo hace. Y sus comportamientos tienden a ser muy similares, los narcos tienen comportamientos muy similares, son terriblemente promiscuos, derrochan mucho dinero, terminan siendo consumidores de droga, excediéndose en el consumo de alcohol, en excesos. Es muy similar coleccionando objetos suntuosos, costosos, grotescos en algunos casos, ¿sí? Pero es muy, muy, muy similar en ese sentido, pero no necesariamente son sujetos con una psicopatología. Eric Muñoz pregunta, doctor, buenas noches. Desde el punto de vista de la criminología, tal vez podríamos decir que actualmente se podría estar utilizando la figura de lucha social para configurar de alguna manera crímenes. Sí, Eric, y qué buena pregunta que usted hace. Mire, en temas de protesta social o de aparente lucha social, por ejemplo, pero en el caso de protesta social,
Nosotros, caso Colombia, mutamos el terrorismo en las ciudades a través de esa protesta social donde se infiltraron individuos terroristas para hacer daño a la infraestructura, para hacerle daño a la fuerza pública y en especial para hacer algo que se denomina guerra política, y es el hecho de eh, dañar la imagen del adversario. Entonces, hacer pensar y hacer creer que la fuerza pública es un violador nato de los derechos humanos. Y eso no es tan cierto. Sí ha habido casos aislados de violación a los derechos humanos. En los casos de combate, de violación al DICA, sin duda. Pero ese no es el común de las fuerzas militares ni de las fuerzas civiles de policía. Pero varios grupos criminales lo utilizan precisamente para dañar esa imagen. Muy buena pregunta. Cristian Rueda pregunta, ¿se puede vincular la perfilación criminal a la problemática de trata de personas? Sí, porque tiene un modus operandi particular, una victimología particular, y a través de esos elementos se puede hacer esa vinculación de la trata de personas. Es decir, ¿qué es lo que hay en común? Y de hecho se va a encontrar. Y no es tan diferente una yakuza, por ejemplo, japonesa, a una organización de trata de personas mexicana, ecuatoriana, colombiana. No es tan diferente, créanme. Hay muchos temas de la perversidad humana ahí metidas. Gracias por sus saludos, sus apreciaciones. No veo si hay alguna otra pregunta. No sé si de pronto allá desde el máster me ayudan si se me queda alguna pregunta por resolver en el minutico que me resta. No quiero usurpar el tiempo de, del siguiente exponente. No, doctor, no tenemos más preguntas, solo las felicitaciones a su excelente ponencia. Mil gracias a ustedes, mil gracias nuevamente por su participación. Ha sido un honor estar acá compartiendo algo de conocimiento y experiencia, y si Dios nos lo permite, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias.